muy buenos días para todos. Hoy, que 4 de septiembre, empezamos un nuevo módulo en nuestras conferencias. Este módulo de septiembre es de anestesia pediátrica. Y hoy tenemos un tema muy interesante que incluso me lo propuso la doctora Laura Alejandra, residente de tercer año, y es técnicas de aislamiento y ventilación unipulmonar en pediatría. Es un tema que no hemos tratado antes en estas charlas de la mañana. Y agradezco mucho a la doctora Cristina Osorio, anestesióloga del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien asesoró a la doctora Laura en la preparación de este tema. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, profe. Pues buenos días, como la doctora dijo, mi nombre es Laura Alejandra Duarte, residente de tercer año. En esta ocasión conté con la ayuda de la doctora Cristina Osorio, a quien pues, le agradezco como por toda la ayuda solicitada. Vamos a tratar entonces técnicas de aislamiento pulmonar y ventilación en pulmonar en pediatría. Estos son como el derrotero que vamos a llevar el día de hoy en nuestra charla. Para empezar, entonces, el desarrollo cada vez más de la cirugía de tórax por biotoracoscopia ha llevado a una mayor necesidad del aislamiento pulmonar, inclusive en los pacientes más pequeños. Podemos dividir grandes las indicaciones en facilitar la exposición quirúrgica o aislar anatómicamente un pulmón de otro. Grande, entonces, para facilitar la exposición quirúrgica, podemos, digamos que clasificarla según el sitio a tratar. Por ejemplo, cuando hablamos de cirugías que se van a sellar en el pulmón, que requieran aislamiento pulmonar, en esta puede ser las biopsias pulmonares, la lobectomía o las resecciones pulmonares y la resección de masas. A nivel de medacino, las resecciones de masas mediastinales o la corrección de fístulas traqueoesofágicas o de atresias esofágicas. A nivel pleural, la pleurodesis o la decorticación son una de las intervenciones que van requiriendo cada vez más esta técnica, sobre todo porque cada vez se hace más por biotoracoscopio. También es importante tener en cuenta el grupo etario y cuáles son las patologías que más se presentan en ellos, porque esto dependerá también si requieren o no en cirugía de tórax de aislamiento pulmonar, sobre todo porque esta técnica es más difícil entre más pequeño sea el paciente, por lo que en muchas ocasiones al hablar con el cirujano podemos definir que sea capaz de hacerlo sin aislamiento pulmonar, simplemente con la ayuda del capnotórax, pues, con el CO2 que se infunde una vez empieza el videotoracoscopio o con retracción pues, de los tejidos por el mismo cirujano de forma intraoperatoria. Cuando hablamos ya de la parte del aislamiento anatómico de un pulmón a otro, este puede ser necesario para evitar la contaminación cruzada de un pulmón enfermo, ya sea por hemorragia, por enfisema, o para evitar la contaminación durante los lavados broncoalveolares en la proteinosis alveolar, en la que se requiere llevar y retirar todo ese material proteinonáceo que se encuentra dentro de los alvéolos. También otro escenario clínico que justifica el aislamiento anatómico pulmonar es una ventilación ineficaz de un pulmón sano secundario a una disminución en la presión o en el flujo de aire debido a que hay una fuga en el lado contralateral, ya sea por fístulas bronquiopleurales o por una rotura, por ejemplo, del bronquio. Entonces, para hablar un poquito de la fisiología, en los pacientes tanto adultos como niños en sedestación y paciente despierto, la ventilación perfusión van a estar sincronizados. Las porciones más dependientes del pulmón van a recibir un mayor flujo sanguíneo resultado de un gradiente hidrostático que aumenta de arriba hacia abajo y que además, junto con la ubicación relativamente favorable de las bases pulmonares en sus respectivas curvas de compliance, va a llevar a que la ventilación perfusión normalmente sea adecuada. Una vez el paciente se pone en decúbito lateral, debido a esa presión hidrostática, el pulmón dependiente, que es el que queda acostado, por así decirlo, va a ser el pulmón que reciba mayor irrigación. Y el pulmón no dependiente, o sea, el que queda libre, va a recibir una mayor ventilación. Una vez yo inicio la ventilación unipulmonar, al colapsar la entrada o al ocluir la entrada de aire en ese pulmón no dependiente, va a empezar a ocurrir un fenómeno de absorción, de una atelectasia por absorción. A esto sumado a la compresión mecánica, ya sea por el mismo cirujano o por el capnotórax, y también lo que lleva a una redistribución de la ventilación hacia el pulmón no dependiente, que está siendo más irrigado. Pero más o menos, digamos que ese flujo se cambia entre un 40% del pulmón no dependiente a un 60% del pulmón dependiente. Empieza además a presentarse un fenómeno que se llama la vasoconstricción hipóxica, que lo que ocurre es cuando las presiones arteriales de oxígeno de los vasos pulmonares caen por debajo de 60 milímetros de mercurio, empieza a aumentar una resistencia en los vasos pulmonares, lo que lleva a una redistribución aún mayor, casi que el 50% del flujo que está recibiendo ese pulmón al pulmón dependiente. De esta forma compensa ese shunt derecha a izquierda que empieza a presentarse en la ventilación unipulmonar, llevando a una mayor perfusión a ese pulmón que está siendo ventilado.
De esta forma, pues se evita o se previene la hipoxemia en estos pacientes. ¿Qué pasa? Que en los bebés y en los niños más pequeños, estos mecanismos fisiológicos se pueden alterar significativamente por una reducción en la ventilación perfusión óptima. A diferencia de los adultos, digamos que los dos principales que juegan ese papel en contra de los niños va a ser una mayor compresión del pulmón dependiente y una reducción en ese gradiente hidrostático. En cuanto a esa compresión del pulmón dependiente, los niños tienen un tórax que es más cartilaginoso y no es capaz de soportar el peso de ese pulmón no dependiente sobre el pulmón dependiente, lo que hace que la presión intratorácica de ese lado dependiente genere mayor resistencia y disminuya la complacencia o la distensibilidad tanto de la caja torácica como ese pulmón. Además de esto, digamos que el efecto a favor que tiene el diafragma en los adultos para aumentar esa capacidad residual funcional en los niños no se ve y hay una transmisión completa de la presión intraabdominal a ese tórax dependiente, lo que hace que aumente aún más la resistencia y que la capacidad residual funcional de este pulmón, que es el que va a estar ventilado, va a disminuir casi cercano a su volumen residual, lo que predispone a que haya un colapso o un cierre de la vía aérea, inclusive ante una ventilación con volúmenes corrientes normales, lo que predispone a mayor riesgo de hipoxemia. Sumado a esto, tenemos que hay una disminución normal del gradiente hidrostático debido al tamaño menor de los pacientes, lo que genera una redistribución de flujo menor, aunque ellos también presentan la vasoconstricción hipóxica, que más o menos se presenta, inicia segundos después de iniciar la ventilación unipulmonar y inicia, inicia después de la ventilación unipulmonar y empieza redistribución del flujo, más o menos de ese 50%, compensando un poquito ese chon derecha-izquierda, pero que aún así predispone a los niños a un mayor riesgo de hipoxemia y hipercapnia durante la ventilación unipulmonar, sumado a que ellos tienen una tasa metabólica mucho más alta y un consumo de oxígeno mucho mayor. Además de eso, tenemos que tener en cuenta unas implicaciones anatómicas importantes y es que el bronquio principal izquierdo, a pesar de que tiene una longitud mayor, casi que 3 veces la longitud del bronquio principal derecho, tiene un diámetro menor, lo que hace que el tubo que yo utilice para una intubación endobronquial, como ya lo vamos a ver, no sea el mismo que yo utilice para uno derecho que para uno izquierdo. Además, la distancia entre la carina y el despegue del lóbulo superior derecho es mucho más corta que la distancia entre la carina y el despegue del lóbulo superior izquierdo, lo que genera que con las diferentes técnicas de aislamiento pulmonar se pueda colapsar la salida del lóbulo superior derecho, dejándonos ventilando un paciente solamente con el lóbulo intermedio y el lóbulo inferior, generando mayor alteración en la ventilación y un mayor riesgo de hipoxemia. Esto hace que técnicamente sea más difícil, aunque el tubo pase más fácil al lado derecho porque su ángulo es menor respecto al izquierdo, sea más difícil acomodar la posición adecuada y de esta forma ventilar adecuadamente a los pacientes cuando vamos a querer un elemento del lóbulo o el tronco principal derecho. La tráquea además es una elipse en donde su diámetro anteroposterior es mucho más pequeño que el diámetro transverso y este diámetro anteroposterior es el que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir el tubo que vamos a utilizar para el manejo de la vía aérea en los pacientes. La tráquea más o menos en los neonatos mide entre 3,9 y 4,3 milímetros, más o menos a los 15 años van a crecer de igual forma tanto en mujeres como en hombres, llegando a un diámetro aproximadamente de 14 milímetros y después de los 15 años, la tráquea de la mujer queda en stand-by, pues no sigue creciendo, pero los hombres va a seguir creciendo más o menos hasta los 19 años, alcanzando un diámetro que puede ir entre los 16 y 18 milímetros. Una forma fácil, entonces rápida, de saber qué tubo utilizar es luego revisar las imágenes. Que la mayoría de los pacientes nos van a llegar con esta, la tomografía o la radiografía, y de medir ese diámetro antero-posterior, es un factor conversor. Entonces, para el bronco principal izquierdo es el diámetro de la tráquea antero-posterior por 0,66 y el diámetro principal derecho es por 0,86. Con esto más o menos vamos a tener el tamaño adecuado de los bronquios y definir el tamaño del tubo. Y esto es importante por lo siguiente, como vemos en la gráfica de arriba, em, la tráquea entonces va a crecer de forma similar y más o menos a los 14 años las mujeres seguimos como el mismo 14 milímetros, pero en los hombres sigue creciendo. Esto va a hacer que a la hora de definir el manejo de un tubo doble luz tenemos que tener en cuenta la talla y el sexo para definir el tubo que vamos a utilizar. En cuanto a la diferencia entre el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, entonces más o menos
vemos en esta tabla cómo los tubos utilizados para el aislamiento de un lóbulo de un tronco principal izquierdo son más pequeños que los utilizados en un tronco principal derecho, lo que va a llevar a una mayor resistencia durante la ventilación y que no se genere un adecuado aislamiento pulmonar cuando se realice una intubación endotraqueal. Para hablar entonces de las diferentes técnicas de aislamiento pulmonar, tenemos entonces que la intubación endotraqueal es la opción más sencilla y que más se utiliza sobre todo en niños menores de 6 meses, pero se puede utilizar en todas las edades. La idea es que yo introduzca el tubo en el lóbulo que yo quiero o en el pulmón que yo quiero ventilar, o sea, contralateral al que yo voy a operar, teniendo en cuenta que colocarlo, introducirlo de entrada es más fácil en el lóbulo principal, en el tronco principal derecho, pero va a ser mucho más difícil lograr esa distancia adecuada en el lóbulo principal derecho, diferente al lóbulo principal, el tronco principal izquierdo, perdón, que la distancia o la longitud de ese tronco principal me permite tener un margen de error un poco más grande, de no introducirlo demasiado o que me quede o que se salga pues de ese tronco principal, sobre todo con los cambios de posición, que es cuando más presentan desajuste o se desacomodan los dispositivos. Entonces, para ubicar el tubo en el tronco principal derecho, simplemente se realiza una intubación normal y se espera que debido a ese ángulo menor del tronco principal derecho con la tráquea, pues avance el tubo normalmente y se logre la intubación del lado derecho. Por el contrario, para el lado izquierdo recomiendan girar la cabeza contralateral, o sea, hacia el lado derecho, y además una vez pase la apertura glótica, girar el bisel 180 grados para que avance el tronco principal izquierdo. O la otra es que la punta del bisel se vaya paralela a la pared de la tráquea izquierda, de esta forma lograr aislar el tronco principal izquierdo. Pero lo más recomendado siempre va a ser el uso de filobroncoscopio o flexible, que con este va a tener una visualización directa de dónde estoy poniendo adecuadamente el tubo. Me sirve como guía ya que puedo manipular más fácil para definir si voy el tronco principal derecho o izquierdo. Y además, pues visualizo que no hayan secreciones, ninguna obstrucción importante. El problema con la intubación endobronquial es que no vamos a tener un sello, vamos a tener, perdón, un sello inadecuado, y esto es muy importante porque como ya vimos es necesario un aislamiento completo para que haya esa redistribución de flujo de los pulmones o los alvéolos menos ventilados a los más ventilados y de esta forma prevenir la hipoxemia. Como hay una fuga de aire, no vamos a tener un colapso adecuado del pulmón, entonces digamos que si la idea de la ventilación unipulmonar es lograr como ese aislamiento para tener unas mejores condiciones quirúrgicas, pues no lo vamos a lograr completamente, va a tener una imposibilidad de administrar CPAP o en ese pulmón que está siendo operado, porque digamos que todo mi enfoque con el tubo va a ser en el pulmón dependiente, voy a tener una dificultad en succionar secreciones de ese pulmón no dependiente, y además el tubo endotraqueal se me puede ocluir fácilmente y no me va a permitir cambiar entre ventilación bipulmonar o unipulmonar ni entre ventilación unipulmonar en los dos pulmones, debido pues a que solo tengo una luz para poder hacerlo, y en caso de que requiera ventilación unipulmonar perderé el aislamiento y sería nuevamente volver a hacer las técnicas previamente mencionadas para introducirlo en el tronco principal deseado. Como no siempre tenemos lastimosamente fibrobroncoscopia, aunque esto es un estándar para el manejo de la ventilación unipulmonar, uno de los métodos para poder identificar un aislamiento adecuado es la auscultación, teniendo en la consideración que es muy operador dependiente, que podemos tener dificultades o para la auscultar bien adecuadamente. Para esto, entonces, esto ha sido más estudiado en adultos, pero en niños han aparecido reportes de caso. El primero es un reporte de caso del Journal de Corea en un paciente de 9 meses, y el segundo fue un reporte, una serie de casos que en total de 20 pacientes menores de 5 años, en el que se les hizo un aislamiento pulmonar con una intubación endotraqueal y luego verificaron ese aislamiento por ecografía. En todos encontraron la presencia del latido pulmonar y la ausencia del sliding pulmonar. Entonces, al encontrar estos signos, asegura que estamos con aislamiento adecuado. Y ellos verificaron ese aislamiento por visión directa durante el cirujano, que en todos los pacientes se haya un adecuado colapso del pulmón. Entonces, esta puede ser una técnica una mayor disponible para confirmar ese aislamiento adecuado, sobre todo con los cambios de posición. El pulso pulmonar, entonces va para como, pues que yo no sabía qué era antes de leerlo, es que en la pleura que está quieta porque no hay movimiento, se va a transmitir los latidos cardíacos, viendo las imágenes que vemos en la pantalla.
En cuanto hay muchos tipos de bloqueadores bronquiales, los más utilizados inicialmente eran los catéteres de embolización o el Fogarty. El problema que ya vamos a ver es que tiene algunas limitaciones importantes. Este Fogarty entonces es un catéter vascular que tiene un balón que es de alta presión y bajo volumen. Eso es uno de los principales peros que tiene y es que las presiones de inflado pueden superar incluso los 100 milímetros de mercurio, que van a estar muy por encima de la perfusión de la mucosa, lo que puede llevar a isquemia y ruptura o lesión de la tronco principal. Es su indicación es off-label para el aislamiento pulmonar, pero debido a sus tamaños se utiliza en niños. Tiene una punta que ayuda a guiar la posición, no tiene un canal central, por lo que no me va a permitir ni poner CPAP ni hacer succión para desinflar o colapsar más rápido el pulmón. El segundo bloqueador bronquial más utilizado es el ARNDT, el que viene en diferentes tamaños. El pediátrico es el 5 French, que aproximadamente tiene un diámetro de 1,6 milímetros. Ese tiene un balón de alto volumen y baja presión. Cada bloqueador bronquial te va a tener su indicación según la casa de cuánto inflar, pero lo ideal es siempre verificar el inflado bajo visión directa con el fluoroscopio con el volumen mínimo necesario para lograr la oclusión y el adecuado aislamiento. Este tiene una ventaja y es que aquí se los vuelvo a mostrar en su punta, no sé si ven que tiene un alambre y usa un bucle. Este bucle, como ya vamos a ver, nos ayudará como las diferentes técnicas para pues, la posición del bloqueador bronquial. Como una vez se posiciona, yo puedo retirar este alambre y puedo aplicar presión positiva o succión por este canal central. Otros bloqueadores menos utilizados, digamos que son más nuevos y menos disponibles, va a estar el 5 French de Fuji en el Uniblocker. Este tiene un eje un poco más rígido que el ARNDT, lo que hará que su posición y una curva, la punta como curveada, lo que ayudará como al posicionamiento. Eh, el- También se utiliza el 5 Fresh para niños menores de 8 años. Al igual que el otro bloqueador, estos van a tener un puerto de 4 salidas que me ayudará a tanto conectar al tubo, conectar al circuito de anestesia y al mismo tiempo tener el fibroncoscopio y el bloqueador bronquial para sobre todo cuando va a ser un abordaje intraluminal. También tiene un valor de alto volumen y baja presión, más o menos con 3 milímetros se infla completamente y a diferencia del anterior bloqueador bronquial es que no vamos a tener una luz central, entonces vamos a perder ese beneficio de aplicar presión positiva. Con el tubo Univent, digamos que este tiene un uso muy limitado en pediatría, más o menos entre los 6 y 8 años, debido a que son tubos que en el mismo luz del tubo separado va a estar el bloqueador bronquial. Esto va a hacer que, aunque su diámetro externo sea muy grande, casi que para un tubo 3,5 de diámetro interno, el diámetro externo va a ser casi que correspondiente a un tubo 5,5 o 6, por lo que pues, va a ser utilizado en niños más grandes. Y además la luz como tal, como vemos es un 3,5, va a ser muy pequeña, aumentando la resistencia y disminuyendo como la ventilación. Casi no se usa en pediatría debido a que pues, se prefieren los bloqueadores bronquiales y ya en niños más grandes pues el tubo de luz. Y el Z Blocker aún no ha sido aprobado por la FDA para niños. Tiene la ventaja que su punta es en Y, que tiene 2 balones y lo que me facilita como cambiar entre el aislamiento de un pulmón a otro, se desajusta menos porque la idea es que se pone sobre la carina, pero como les digo, no está aprobado en niños y se utiliza generalmente en mayores de 8 años. Entonces, la forma en que yo puedo abordar o poner o colocar estos bloqueadores va a ser de forma intraluminar, es decir, a través del tubo yo paso tanto el fluoroscopio como el bloqueador bronquial o el extraluminal, que a través del tubo endotraqueal paso el fluoroscopio, pero fuera del tubo va a estar el bloqueador bronquial. Y esto es importante tener en cuenta porque debido a los diámetros que ya vamos a ver más adelante, el abordaje intraluminal está reservado para niños mayores de 2 años, mientras que el abordaje extraluminar puede hacer en todas las edades. Entonces, ¿qué tamaño de fluoroncoscopio yo voy a utilizar? Al momento de escoger qué tamaño voy a utilizar, me tengo que hacer 2 preguntas. ¿Qué tamaño puedo utilizar para que se ajuste físicamente? ¿Y qué tamaño el broncoscopio puedo usar y aún así continuar ventilando? Entonces, para que se ajuste físicamente en un tubo bien lubricado y que pueda introducir y sacar ya sea el dispositivo, el fibroncoscopio solo como la suma del fibroncoscopio con el bloqueador bronquial, es que la relación entre el diámetro externo del fibroncoscopio
con el diámetro interno del tubo endotraqueal debe tener una relación menor del 0,9, o sea, debe ocupar menos de del 90% de la luz del tubo endotraqueal para que se pueda mover fácilmente. Pero para yo poder ventilar a mi paciente a través, como por ejemplo ya lo vimos con los correctores de 4 puertos, la luz debe ser ocluida a menos de un 70%. Entonces esta relación del bloqueador bronquial del diámetro externo del fibrobroncoscopio sobre el diámetro interno del tubo endotraqueal debe ser menor de 0,7. Entonces, si yo tengo menor de 0,9 pero mayor de 0,7, puedo introducirlo, más no ventilar, que es lo que sucede muchas veces en los niños más pequeños. Y la explicación de por qué en mayores de 2 años yo puedo poner de forma intraluminal es que para yo introducir un bloqueador bronquial 5 French, que como les dije mide 1,6 milímetros, con un fibrobroncoscopio más pequeño que es el de 2,2 milímetros, eso nos daría una suma aproximada de 3,8 milímetros. Si yo utilizo, por ejemplo, un tubo 4, la relación me daría de 0,9, 0,95. Entonces eso quiere decir que no voy a poder introducir adecuadamente los dos dispositivos y como mínimo va a requerir un tubo 4,5 para poder ajustar adecuadamente en el tubo los dos dispositivos. Además, es muy importante porque el conector universal que tienen los tubos tiene un diámetro más pequeño que el tubo como tal que utilicemos. Entonces, esto es muy importante verificar antes de realizar la inducción anestésica que quepa adecuadamente el fibrobroncoscopio, que se pueda movilizar y que si voy a hacer una abordaje intraluminal, pues se ajusten o encajen adecuadamente los dos dispositivos en ese tubo. Para entonces definir cómo va a poner ese catéter de forma extraluminar, porque de forma intraluminar es, pues, por así decirlo, es más sencillo. A través del tubo, pues paso los dos dispositivos. La forma extraluminar hay tres técnicas descritas. Está la técnica de bucle, entonces tenemos que utilizar el bloqueador ARNT. Este lo que hago es que yo realizo antes de hacer la laringoscopia, yo voy a pasar por ese bucle, el tubo endotraqueal. Una vez yo hago la laringoscopia, ya sea con laringoscopia convencional o con videolaringoscopia, realizo la intubación con los dos dispositivos a la vez y avanzo el tubo hasta que yo tenga una adecuada, una ventilación bilateral de forma simétrica. En este momento, yo introduzco el fibrobroncoscopio, lo dirijo a mi lóbulo principal o mi troco principal que yo quiero aislar y a través de este yo voy a deslizar el bloqueador bronquial pasando pues el bucle sobre ese fibrobroncoscopio y ubicándolo en la posición que yo quiero bajo visión directa e inflando el balón con visión directa. La otra técnica es un poco más engorrosa. Esta lo que hace es que primero ya realizo una laringoscopia, doblo la punta del bloqueador bronquial más o menos a 1,5 centímetros del balón, introduzco la punta, primero introduzco, perdón, el bloqueador bronquial con la laringoscopia directa, dejándolo como en la base o en la parte más ancha de la apertura glótica para evitar como el trauma en las cuerdas vocales. Y luego la baso más o menos unos 3 a 5 a 4 centímetros de la glotis o hasta que encuentre resistencia. Luego realizo una intubación con el tubo normal que yo vaya a utilizar. Este me permitirá de pronto empujar un poquito más el bloqueador bronquial hasta que yo tenga una ventilación bilateral y luego fijo el tubo y introduzco el fibrobroncoscopio. Con la lleva al fibrobroncoscopio voy a terminar de empujar ese bloqueador bronquial y ubicarlo en la posición que desee. Y la otra técnica es intubación intraluminal y extraluminal, y lo que hace es que utiliza el tubo endotraqueal como una guía. Entonces realizo una intubación normal, la intubación normal introduzco el fibrobroncoscopio, lo dirijo al bronquio que yo quiero aislar, luego profundizo o desplazo más ese tubo endotraqueal, lo dejo en la posición que yo quiera con visión directa, retiro el fibrobroncoscopio, meto el bloqueador bronquial, lo deslizo hasta que encuentre resistencia, luego retiro el tubo endotraqueal y realizo una nueva intubación con el tubo endotraqueal adecuado para mi paciente, por donde después va a entrar el fibrobroncoscopio y bajo visión directa va a terminar de acomodar ese bloqueador bronquial que quedó de forma extraluminal. Lo más importante de esto es que idealmente siempre, cuando yo vaya a utilizar un bloqueador bronquial, debería realizar una bajo visión directa con el fibrobroncoscopio flexible del inflado del balón para evitar traumas, ya que más o menos no se debe inflar o la presión con el que se insufla el balón debe ser menos de 25 a 30 milímetros de mercurio para evitar lesión de la mucosa. En- Al preguntarnos entonces cuál será mejor en los más pequeños, si bloqueador bronquial o intubación endotraqueal, ya que puedo utilizar los dos dispositivos, en Anesthesiology en el 2021 sacó uno de los reportes más grandes de ventilación unipulmonar en pediatría, en el que querían evaluar la tasa de hipoxemia y cuáles eran los factores como protectores o los factores como que jugaban en contra a la hora del riesgo de hipoxemia, encontrando
que los pacientes que se aislaban con bloqueador bronquial tenían un menor riesgo de hipoxemia sometidos a ventilación unipulmonar cuando se comparaba con los pacientes de intubación endotraqueal, y explicaban en gran parte que esto era porque se lograba un sello adecuado, y al lograr ese sello adecuado pues se presentaba todo el fenómeno que explicamos al principio: redistribución de flujo por esa vasoconstricción pulmonar hipóxica, lo que mejoraría un poquito ese hecho en derecha a izquierda que se presente con la ventilación unipulmonar. En este otro estudio controlado aleatorizado que se publicó en el 2019, se evaluaron aproximadamente 60 niños y que pudieron comparar también la ubicación del tubo endotraqueal versus el aislamiento pulmonar extraluminal con un bloqueador bronquial, encontrando algo muy parecido al estudio anterior. En los pacientes en los que se hacía intubación endobraquial bronquial tenían mayor tasa de hipoxemia, se presentaron mayor hipoxemia versus a los que se hacían con bloqueador bronquial, y además de esto encontraron que el tiempo para ubicar el dispositivo y el número de intentos necesarios para la reposición fueron mayores con la intubación endobronquial, posiblemente por este menor como ajuste en comparación con el bloqueador bronquial, y que la calidad del aislamiento fue mucho peor en comparación con el bloqueador bronquial. Entonces, a la hora como de definir, teniendo los recursos, pues digamos que dependerá según la experiencia que yo tenga y según pues estos resultados que tenemos una menor riesgo de hipoxia. Aunque no está descrito directamente en ventilación unipulmonar, la duración en la que yo logro acomodar adecuadamente mi dispositivo puede durar más o menos entre unos 4 a 10 minutos e inclusive más, teniendo periodos de apnea muy amplios, y muchas veces yo no puedo ventilar durante estos periodos, lo que va a hacer que aumente ese riesgo de hipoxemia y que de entrada ya llegue con un paciente hipoxémico cuando vaya a hacer esa ventilación unipulmonar. Entonces, para esto, las guías de manejo de vida en neonatos y en niños publicadas este año no recomienda el uso de una oxigenación apneica durante la intubación traqueal en los recién nacidos y en los niños, sobre todo en aquellos que tengan más riesgo de hipoxemia, por ejemplo, en estos pacientes. Y los diferentes artículos que como que apoyan esta recomendación se puede hacer tanto con cánulas nasales de alto flujo, con cánulas nasales convencionales, y con las cánulas nasales convencionales recomiendan flujos de 5 litros en minuto en los menores de 8 años para dar ese tiempo mayor también y tratar de reducir ese riesgo de hipoxemia inicial. Los tubos doble luz, entonces, es el método preferido para los niños mayores de edad de 8 años, inclusive para los adultos. Lo que tiene el tubo doble luz es que son dos luces en paralelo. Va a tener la luz bronquial, que es la más larga, que pues que por denominación es el que tiene el color azul en el balón y en el balón tanto traqueal, pues el de abajo, como para inflar y saber cómo está la presión en el balón. Y esta se va a ubicar, como su nombre lo dice, en el bronco principal que queramos aislar. Y mientras que el balón traqueal, pues que la luz va a quedar en toda la tráquea, es de color blanco. Este es importante, va a tener tanto derecho como izquierdo. El más utilizado es izquierdo debido a que reduce el riesgo de la obstrucción de la salida de ese lóbulo superior derecho y es más fácil técnicamente de poner. Idealmente siempre deberíamos verificar la posición con fibroncoscopia, y para ponerlo entonces hace con laringoscopia directa o videolaringoscopia. Se introduce el tubo traqueal con la curvatura hacia arriba y una vez pase, o hacia las 12, y una vez pase la abertura glótica lo voy a direccionar 90 grados hacia el bronco que yo quiera aislar. Este es el que mejor calidad de aislamiento tiene, me permite cambiar entre una ventilación unipulmonar a bipulmonar y también entre ventilación de uno a otro pulmón fácilmente. Esta es una tabla resumen entonces que les traigo digamos que ese bloqueador bronquial. Una de las ventajas es que se lo puedo utilizar en los niños más pequeños, puedo cambiar rápidamente entre ventilación unipulmonar y bipulmonar, y es la indicación en los pacientes que tengan una vía aérea difícil. Mientras que la autovisión endobronquial, pues es fácil de realizar, digamos que para ubicar el lado izquierdo es un poquito más difícil, no me permite cambiar fácilmente entre la ventilación de uno a bipulmonar a unipulmonar, y no me va a permitir pues un sello adecuado. Por eso, entonces, esto como nos ayudará como a definir qué dispositivo vamos a utilizar, dependiendo también pues de la curva de entrenamiento que tengamos con el fibroncoscopio y con los dispositivos pues disponibles. Ya en cuanto a la ventilación unipulmonar,
Hasta el momento no hay recomendaciones basadas en la evidencia para estrategias de ventilación como tal unipulmonar en niño. Gran parte de las recomendaciones son extrapoladas de estudios en adultos o de estudios, por ejemplo, este estudio que es un ensayo clínico controlado unicéntrico prospectivo en el que se quiso evaluar la ventilación unipulmonar protectora versus un grupo de control en los niños que fueron llevados a resecciones por toracoscopia, por biotoracoscopia. Ellos que encontraron, ellos compararon entonces un grupo con ventilaciones de 6 mililitros por kilo para la ventilación de volumen corriente para la ventilación bipulmonar, y cuando se pasaba a unipulmonar de 4 mililitros por kilos con PIB continua de 6 centímetros de agua versus una ventilación con parámetros, ellos pusieron estándar de 10 mililitros por kilos para la ventilación bipulmonar y de 8 mililitros por kilo para la ventilación unipulmonar durante todo el procedimiento. Quisieron evaluar la tasa de complicaciones pulmonares posoperatorias que se presentaron, siendo mayor en el grupo control y no en el grupo de ventilación protectora. El problema es que no se compara PIP, y ellos no se compara, pues en el grupo control no pusieron PIP, lo que ya sabemos que puede generar el atelectrauma, que son esa lesión mecánica debido al colapso y apertura continua de los alvéolos. Entonces nos puede llevar como a mayor factor confusión en los resultados. Pero en general, los diferentes artículos que nos recomiendan utilizar volúmenes pequeños de 6 mililitros por kilo para la ventilación bipulmonar y una vez empecemos la ventilación unipulmonar, ir disminuyendo los volúmenes hasta 4 mililitros por kilo siempre y cuando se mantenga la oxigenación, que utilizar PIP entre 5 a 10 centímetros de agua, que las presiones mesetas no pasen los 20 centímetros de agua, que la presión inspiratoria máxima no pase los 25 centímetros para evitar la lesión pulmonar, sobre todo por encima de 30 centímetros de agua, utilizar la FIO2 mínima necesaria para lograr una saturación mayor del 92%, y si voy a utilizar una técnica balanceada, que la CAM sea menor de 1 para evitar de atenuar esa vasoconstricción pulmonar hipóxica, que a final de cuentas es una de las grandes ayudas que tenemos para mejorar la oxigenación. En este momento hay un ensayo clínico en curso que se registró este año en el que quieren precisamente ventilación unipulmonar guiada por metas, o sea, guiada por compliance dinámica y que la PIP ideal sea según la compliance dinámica, que hasta el momento no está reportada. Bueno, ha terminado como de salir los resultados. Entonces, em, ya como para la forma de ventilar, más o menos esas son como algunas tips, indicaciones. La forma de que nosotros podemos ayudar a que ese pulmón se colapse más rápidamente va a ser, uno, aplicar FIO2 al 100% al inicio. Esto va a llevar una desnitrogenización de los alvéolos y una vez se realice la oclusión, pues va a llevar un colapso mucho más rápido. Hay que tener en cuenta el tiempo que se demora más o menos el colapsar el pulmón. Hablar con el cirujano, este puede tomar, para que esté colapsado completamente, puede tomar hasta 20 minutos. En los tubos sobre luz o en los bloqueadores bronquiales yo puedo utilizar succión más o menos a 20 centímetros de agua que me ayude al colapso mucho más rápido, o decirle al cirujano que realice una compresión directa sobre ese pulmón, o el mismo capnotórax se genera durante la biotoracoscopia, nos va a ayudar a ese colapso más rápido. En cuanto a las manuras de reclutamiento alveolar, precisamente en ventilación unipulmonar en pediatría, solo describen para en esta indicación la expansión pulmonar realizando una insuflación sostenida de 20 a 30 centímetros de agua durante unos 10 a 15 segundos y realizarlo hasta que se vea por visión directa del cirujano que se expandió adecuadamente el pulmón, y luego continuar con PIP para evitar el colapso nuevamente de los pulmones. En cuanto a la hipoxia o el manejo de la hipoxia, entonces en el estudio que les mostré de Anesthesiology del 2021, ellos encontraron que el 26% de los pacientes, de 306 pacientes que se realizaron, que se recogieron entre el 2010 y el 2020 en 15 centros, presentaron hipoxemia definida como una saturación menor del 90% durante 3 minutos, y una hipoxemia severa cuando duraba más de 5 minutos esta hipoxemia. Eh, Encontraron entonces que además de el bloqueo bronquial era un factor protector, cuando se aislaba el bronco principal izquierdo también un factor protector, debido a que cuando se aislaba el bronco principal derecho, como se colapsaba el lóbulo superior derecho porque era más difícil de ajustar, pues llevaba mayores tasas de hipoxemia. Para eso, entonces, tenemos diferentes técnicas. Esto es como una lista de chequeo que nos ayuda a ir haciendo las diferentes
maniobras, lo primero es avisarle al cirujano que tenemos una caída de la saturación y que voy a empezar a realizar maniobras para mejorarla y que posiblemente pierdas el aislamiento del pulmón transitoriamente. Luego voy a incrementar la FI2 al 100%. Recordemos que antes tenemos una FI2, la mínima necesaria para lograr saturación mayor del 92%, ya que la FI2 al 100% pues nos llevará a mayor lesión por exceso oxidativo. Pero una vez presente la hipoxemia, pues tenemos que aumentar la administración de oxígeno. Si a pesar de aumentar mi FIO2 al 100% no logro tener incremento de la saturación, debo empezar a realizar maniobras de reclutamiento en ese pulmón dependiente, como ya lo explicamos previamente, de 10 a 15 segundos, 20 a 30 centímetros de agua de presión pues, sostenida en el pulmón. Si a pesar de eso y reclutamiento no logro mejorar esta saturación, entonces la siguiente es verificar que el tubo o el bloqueador bronquial esté en una posición adecuada. Para eso entonces necesito pues la fibrobroncoscopia o que no tenga secreciones que me esté obstruyendo la luz del pulmón que estoy ventilando. Si no tengo alteración, la posición está adecuada, lo siguiente va a ser incrementar la PIP que, de 1 a 2 centímetros máximo hasta 10 centímetros de agua para tratar de aumentar y evitar mayor colapso de los alvéolos, así mejorar la ventilación. Si no es posible, entonces recomiendan aplicar CPAP en ese pulmón no dependiente y con lo que se busca con el CPAP es uno, reducir como esa trauma por cierre dinámico de los alvéolos y segundo, la presión que se pone en este pulmón es de 2 a 3 centímetros de agua, lo que logra es que ese pequito flujo que le está llegando a mi pulmón logra generar algún intercambio con ese CPAP o ese oxígeno que yo le estoy introduciendo por medio del CPAP, lo que me ayudará a mejorar transitoriamente. Si definitivamente con esto yo no logro mejorar la saturación, entonces yo tengo que volver a ventilación bipulmonar, recuperar a mi paciente y luego intentar nuevamente llevar al aislamiento pulmonar si es completamente necesario. Si a pesar de estar jugando entre ventilación bipulmonar y unipulmonar no logro una saturación adecuada, me tocará definitivamente abandonar la ventilación unipulmonar en mi paciente debido a que tengo que lograr mejorar la oxigenación. E inclusive se describe que cuando no es posible y no mejora la oxigenación, el cirujano puede hacer un clapeo de los vasos pulmonares directos para que mejore y se haya toda una reducción completa de flujo hacia el pulmón dependiente para tratar de mejorar esa oxigenación. Ya para finalizar, como los puntos que les quiero entonces traer a recordar, uno, definir con el cirujano la necesidad del aislamiento pulmonar. Ya vemos que ellos lo pueden llegar a realizar en cierto, sobre todo los más pequeños, contracción del tejido o con el capnotórax que se genera con la viratoracoscopia, definir los dispositivos según la edad y la disponibilidad de los recursos. Entonces, para yo hacer una intubación con bloqueador bronquial, yo requiero un fibrobroncoscopio. Si lo va a hacer endotraqueal, pues saber que es mejor en los más pequeños pero que esto no me va a generar un aislamiento completo y puedo tener mayor tasas de hipoxemia. Los bloqueadores bronquiales pueden ser utilizados en todas las edades, inclusive es la indicación para manejo de vía aérea difícil o, o en pacientes con traqueostomía. Entonces debemos aprender a utilizarlos y tener como mayor conciencia de que están y cómo se utilizan. Siempre es importante verificar la posición adecuada del dispositivo y hacer una insuflación del balón con visión directa, evitar que se hernie el balón porque esto puede ser otras causas de hipoxemia, que el balón se hernie, obstruya la luz de ambos bronquios principales o que por el contrario se salga y obstruya la luz del tubo endotraqueal generando aumento de la resistencia y caída de la capnografía. Tengo que tener en cuenta que ellos van a tener una hipercapnia en estos pacientes y que esa hipercapnia es transitoria. Una vez yo retorno a la ventilación bipulmonar, esta hipercapnia va a mejorar más o menos entre 45 máximo 50 milímetros de mercurio y mis objetivos con la ventilación va a ser mantener una saturación de oxígeno mayor del 92%, idealmente con volúmenes pequeños cuando yo cambio una ventilación unipulmonar, siempre con PIP y con maniobras de reclutamiento para perseguir como esa oxigenación. Muchas gracias.